decía la doctora Lyubomirsky que solamente el 50% de nuestra felicidad tiene que ver con la genética, el 10% tiene que ver con las circunstancias, el 40% tiene que ver con nosotros, con la actitud, con esa capacidad de alinear el propósito. Bienvenidos a Expresando Salud. Hoy este episodio lo voy a iniciar preguntándote, ¿cómo estás? ¿Cómo está ese diálogo interno? Este es el título del libro de mi invitado de hoy. ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. Hoy voy a conversar con el doctor Javier Quintero, psiquiatra con más de 20 años de experiencia, quien nos brindó diferentes herramientas para lograr ese estado de bienestar en nuestro día a día, para tener claro nuestro propósito, para vivir en gratitud. Sin más preámbulo, espero que disfruten este episodio. Comenzamos expresando salud. Doctor, bienvenido a este espacio. Gracias por su tiempo, porque sé que es valiosísimo. Y desde ya vamos a hablar de esa pregunta que nos hacemos todos los días y que además es parte de su libro. ¿Cómo estás? ¿Cómo lograr ese hábito de la felicidad o esa conciencia plena de decir, estoy feliz, vivo mi día alegre, el día a día? ¿Cómo lograr esos hábitos? Pues fíjate, Adriana, lo primero, muchas gracias por invitarme y por compartir un rato contigo. Es para mí un placer. Bueno, Y efectivamente, a mí me parece la pregunta de cómo estás, me parece es una pregunta mucho más, con mucha más profundidad de lo que habitualmente le damos, ¿no? Es decir, habitualmente sí, le contestamos bien, gracias y tiramos, ¿no? ya. Y no nos paramos a profundizar. Pero a mí me parece que es una oportunidad que ahora me das tú, Adriana, y yo te devuelvo, pero que esta mañana tú tenías cuando salías de casa y te cruzabas con un vecino, o es decir, que en cualquier momento del día alguien nos pregunta cómo estamos y yo sigo diciendo que bueno, contestemos con Ujú. ese convencionalismo social de bien, gracias, pero aprovechemos para preguntarnos cómo estamos, para tener ese puntito de conexión con nuestras emociones, es decir, cuál es la emoción que domina en estos momentos, ¿no? Pues un poco nuestra situación, ¿no? Es decir, que al final nuestro cerebro va analizando nuestro día a día, lo que pensamos, lo que está ocurriendo y nos da, y eso de alguna forma lo ordena en un proceso muy rápido que llamamos emociones. Y a partir de aquí, esa emoción pues puede pasar a plano consciente, cuando nosotros tomamos conciencia de las emociones, o simplemente dejarlo en ese momento, en ese plano subliminal. O bien de repente la emoción se hace muy intensa y entonces ahí sí que evidentemente pasa a ser plenamente consciente. Con lo cual, ¿cómo estoy? Bien, ilusionado, me inquieto por lo que me vas a preguntar, sin duda, pero puedo decir que estoy feliz. Qué bueno. No, todo el mundo contesta bien, todo bien. Pero de verdad será un todo bien con conciencia plena. Ya lo hemos automatizado, esa respuesta al cómo estás. Sin duda, yo creo que es algo que vemos habitualmente, ¿no? O incluso a veces no encontramos el plan B, es decir, hay gente que nos contesta bien, gracias, y no aprovecha para mirarse, o tenemos Ok. aquel que nos lo cuenta, ¿no? Pero nos lo cuenta siempre desde el punto de la desgracia, ¿no? Es decir, este es el que le preguntas qué tal día hace y dice, bueno, pero va a salir, pero mañana llueve o luego va a hacer frío, ¿no? Y, chico, disfruta, hace bueno, pues hace bueno, ¿no? Pero hay gente que le cuesta, ¿no? Parar en el momento, tomar conciencia del momento en el que nos encontramos y desde ahí, pues oye, si mañana llueve o mañana hace peor día, pues no pasa nada, ¿no? Pero a veces tenemos que aprender también a disfrutar y a ser conscientes del momento en el que estamos. Bien, esa presencia o de vivir el presente podría ser uno de estos hábitos. Siempre se ha dicho y científicamente está comprobado que son 21 días para que el hábito se instaure. ¿Ser feliz puede ser considerado un hábito o ver la vida desde esta perspectiva? Bueno, yo creo que el libro que te hablábamos antes de empezar la conversación, 21 días, ¿no? Para crear el hábito de ser feliz, partiendo del cómo estás, Ujú. en realidad es un poco lo que trato hoy de proponer, ¿no? Es decir, que la neurociencia nos dice que necesitamos repetir algo durante 21 Ujú. días consecutivos para que eso se constituya en un hábito. Es decir, si yo de repente empiezo a levantarme todos los días y corro un ratito por la mañana, en 21 días ya tengo el hábito, ¿no? Va a ser mucho más fácil que mantenga esa rutina de correr, ¿no? O de alguna forma de comer sano, es decir, o de descansar, o de desconexión digital, algo que yo le explico mucho a mis adolescentes, ¿no? Les cuesta, ¿no? Hazlo 21 días y verás como luego llega un punto donde te vas a dar cuenta de que te estorba el teléfono de irte a la cama, ¿no? Bueno, ese tipo de cuestiones, ese tipo de hábitos los construimos desde la conciencia, en el sentido de decir, oye, quiero dedicarme todos los días un ratito a cuidarme, ¿no? Un Muy bien. espacio de autocuidado, ¿no? Y a partir de ahí, indiscutiblemente, pues ir mejorando. No quiere decir que en 21 días ya sea feliz, quiere decir que en 21 días
he creado el hábito de priorizarme, de cuidarme, de ser capaz de ir avanzando hacia ese destino, o no tanto destino, ¿no? En ese proceso que podemos llamar felicidad o bienestar. Claro, y parte del punto, como usted lo dijo al inicio, de ese autoconocimiento y de verdad preguntarme cómo estoy hoy, cómo me siento hoy para conectar con esa emoción y poderla gestionar. Parte de esta nueva era, que yo lo veo así, las personas están más pendientes de el autocuidado, que antes no era tan así. Yo creo que ya se define si yo estoy bien, mi entorno va a estar bien. Vamos a enumerar cómo puede ser parte de ese autocuidado, cuál debe ser la rutina diaria para lograr ese autocuidado. Fíjate, yo no creo, No, no creo, Adriana, que haya una rutina universal. Yo ok, estoy convencido que lo que a ti te hace sentir estoy bien, de acuerdo. a lo mejor no es lo que a mí me sienta tan bien, ¿no? Es decir, pero yo creo que hay, de alguna forma, hay cuatro espacios que tenemos que tener medianamente ordenados, ¿no? Mm, Primero, tener muy claro cómo es mi entorno. Mi entorno es un equilibrio entre mi vida personal, entre mi vida relacional y mi vida profesional. Es decir, cómo me encuentro, cómo soy yo, qué es lo que quiero, cuáles son mis bien, anhelos, cuál es mi vida relacional, pues mis amigos, mi familia y cuál es, entre comillas, mi propósito desde el punto de vista profesional, ¿no? Es decir, cómo funciono yo en esa vida, sea que estoy estudiando o que estoy jubilado, es decir, en qué ocupo mi día, ¿no? Y cuál es el camino, mi ok, meta en el sentido más ordinario de la vida, ¿no? Y luego, por otro lado, en cada uno de esos segmentos voy a tener presiones, cambios y satisfacciones, es decir, que no solo es que tengo presiones laborales y el resto de mi vida me genera satisfacciones, ya sería fácil, pero en mm, realidad no es así, ¿no? Y somos vasos comunicantes, es decir, que al final mis presiones personales se pueden compensar con satisfacciones relacionales y también con cambios en el trabajo los puedo compensar con satisfacciones personales. Es decir, que son vasos comunicantes entre mi vida personal, relacional y profesional. Y en un momento que yo tengo muy claro quién soy, lo que quiero, cuáles son mis relaciones importantes y mi motivo profesional o en qué invierto mi tiempo, pues desde luego todo empieza a tener un poquito más de sentido. El segundo espacio es lo que hago, ¿no? Todo lo que hablabas antes, Adriana, del autocuidado, es decir, bien, todo lo que yo hago por cuidarme, desde dormir bien y comer bien hasta meditar, hacer yoga, es decir, todas las acciones que yo puedo ir poniendo en mi día a día para cuidarme. El tercer punto, súper importante, es lo que llamamos la comunicación interna, el diálogo interior. mm, Es decir, lo que yo me digo a mí mismo cada día, porque en realidad eso es lo que va a interpretar mi cerebro. Mi sí, cerebro tiene una confianza plena en mis pensamientos. Aunque yo piense porquería, mi cerebro asume que esa porquería es real. Con lo cual, ojo con cómo nos hablamos, ¿no? Y el cuarto impacto, o el cuarto bloque sería el impacto. El impacto son todas las señales que mi cuerpo me está dando, señales, por supuesto, emocionales, pero también físicas y comportamentales o conductuales, ¿no? Es claro. decir, mi cerebro me va dando un montón de señales. Cuando yo tengo todo eso en equilibrio, tengo claro cómo es mi entorno, tengo claro cuál es mi plan de autocuidado, tengo muy bien trabajado y organizado mi comunicación interna y hago un monitoreo, un cómo estás periódico, pues evidentemente es fácil que eso esté alineado, ¿no? Claro. Ahora implica que yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana para hacer ejercicio. Bueno, si lo puedo hacer a las 10 de la mañana, a lo mejor lo prefiero Claro. hacer a las 10 de la mañana. Es decir, cada uno luego tiene que ir encontrando cuál es su equilibrio en esa mesa de cuatro patas. Según toda su experiencia, doctor, ¿cuál sería de estos cuatro puntos el más complejo? No sé si haya un análisis de los que más le cueste a las personas Claro, profundizar. decías antes, y es verdad que ya hemos ganado bastante conciencia Ujú. en el autocuidado, ¿no? Y la gente ya Sí, tiene muy interiorizado la necesidad de cuidarnos, y eso está fenomenal. Quizás la comunicación, el diálogo sí, interior, sea una tarea pendiente que tenemos, ¿no? No nos hablamos bien. En general, el diálogo interior que solemos tener no es todo lo positivo o todo lo neutro, si quieres. Si no puede ser positivo, al menos que sea neutro, que debiera ser, ¿no? Probablemente si tuviera que poner el foco en uno de estos cuatro pilares, a lo mejor fuera el de la comunicación interna. comunicarnos, cómo nos hablamos, ese diálogo Yo interior siempre digo que que háblate como le hablarías a una amiga, a tu mejor amiga. Es decir, que no, sí. no es el hecho de cómo tienes que hablarte, cómo le hablarás, como si estuvieras dirigiéndote a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. Sí, cuando lo hacemos consciente es maravilloso. Pero yo siento que como seres humanos, el primer, bien sea pensamiento o diálogo, siempre es en negativo, por alguna razón desconocida. Yo no sé si está científicamente comprobado. Bueno, no, es perfectamente localizable. Es decir, nuestro cerebro
tiene un objetivo principal que es garantizar nuestra supervivencia, con lo cual Claro. tiende naturalmente a buscar problemas aunque no los haya. Es decir, tiende de alguna forma a intentar anticipar las dificultades o las cosas que pueden no ir bien, básicamente porque lo que va bien no va a generar ninguna amenaza a nuestra supervivencia, pero anticipar circunstancias que pueden ser potencialmente amenazantes, aunque sean irreales, evidentemente es la forma de garantizar nuestra supervivencia, que como decía, es el objetivo último que tiene nuestro cerebro, es garantizar que vamos a sobrevivir. Entonces, y eso lo hacemos desde un pensamiento quizás un tanto, un punto más catastrofista o anticipando circunstancias Claro. negativas que la mayoría de las veces nunca, simplemente nunca van a ocurrir. No sé si existe algún tipo de herramienta para decir, identificar ese pensamiento, sobre todo en los adolescentes bueno, que están en este autodescubrimiento y aprendiendo a gestionar todo esto de los pensamientos y las emociones? ¿Cómo saber identificarlo y hacer el cambio o transformarlo en lo que sí quiero o deseo que suceda? Bueno, es pasarlo a modo manual, como decíamos Ujú. antes, ¿no? Es decir, podemos hacerlo de manera automática y nosotros, oye, de repente, pues yo me levanto por la mañana y hago un ejercicio consciente de Ya, hablarme a mí mismo, ¿no? De visualizar el día y explicándome cómo quiero que sea mi día, ¿no? Es decir, ok. que yo me levanto por la mañana, me miro al espejo y digo, vaya porquería de día, uf, qué careto trae. El Ya. día va a ser horrible. ¿Para qué se prepara mi cerebro? Para un día horrible, ¿no? Ujú. Si yo en ese momento por la mañana mirándome al espejo digo, bueno, pues vamos a tener un día, es complicado, pero lo vamos a hacer bien, ¿no? Entonces ya tu cerebro, nuestro cerebro, se prepara para tener un día con el tempo que nosotros le hayamos previsto en nuestra comunicación inicial. Con lo cual, y esto luego se va manteniendo en el tiempo, es decir, si de repente cualquier incidente que nos pasa nos desbarata y tenemos ese punto de autoconciencia y sabemos cómo estamos, en el momento que las emociones no nos convencen, somos capaces de parar, tomar conciencia, a veces simplemente respirar y empezar otra vez. Wow, estoy tan alineada porque, bueno, hay días que uno no se quiere ni siquiera levantar de la cama, pero cuando haces ese stop, creas conciencia, haces la pausa y visualizas el día, ya todo empieza a fluir y tus pasos van destinados a lograr eso. Pero yo siento que hay que tenerlo claro en primer lugar. Sin duda, porque al final, insisto, como decía antes, Ay. nuestro cerebro tiene un error importante y es que confía demasiado en lo que le decimos, ¿no? Es decir, que de alguna forma, si yo pienso cosas negativas, mi cerebro se Ujú. prepara para cosas negativas, aunque sean ridículas o irrelevantes, ¿no? Qué bien, doctor. A mí este tema de vivir la vida a plenitud, con conciencia plena, me apasiona. Me encantaría que todas las personas lo pudieran vivir de esa manera. ¿Cómo hacer? ¿Cómo seguir sembrando en las personas que tenemos alrededor esas ganas de que vivan a plenitud, de que la vida es hoy, de que valoren, vivan en gratitud? ¿Cómo Pues fíjate, hacer? antes mencionabas, ¿no?, a los adolescentes y es cierto que es Sí. algo que la experiencia te permite visualizarlo. Es decir, es cierto que es una lástima, ¿no? Pero realmente cuando hablas con gente mayor, ¿no?, que tiene ya acumulada experiencia importante, pues de repente te das cuenta bueno, pues que ellos ven el tiempo que ha pasado y de alguna forma se agarran, se aferran al tiempo que les queda, que a lo mejor no es mucho, ¿no? Ujú. Mientras que un adolescente que cree que tiene toda la vida por delante, bueno, tiene un concepto de pierdo el tiempo, ¿no? Y realmente no lo pierde, simplemente está sumando experiencias. Entonces yo creo que es importante, y esto enlazaría mucho con lo que para mí es la definición de felicidad, que es ser capaz de alinear lo que pienso con lo que hago y lo que siento, ¿no? Es decir, si yo tengo muy claro cuáles son mis principios y mis valores y cuál es mi propósito, y eso lo llevo a la acción, evidentemente va a ser muy fácil que eso esté alineado con mis emociones. Y esto es un poco ser capaz de llevarlo el día a día. ¿Quiere decir que nunca y en todo momento va a estar fenomenal? No, no, por No, supuesto que no. claro. Es decir, vamos a estar recalculando, ¿no? Como el Google Maps va a estar recalculando cada vez que cojamos un desvío equivocado, pero no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando seamos capaces de recalcular y volver a nuestra ruta, no pasa nada porque nos desviemos siempre y cuando sepamos que nos hemos desviado y que tenemos que volver un poco a alinear, ¿no? Eso que pienso con lo que hago y con lo que siento. Claro, pero en los adolescentes es complejo porque ¿cómo hacerles ver su propósito? ¿Cómo encuentran ellos ese propósito para saber si van, si se están descarrilando o no? Pues fíjate, es tremendamente impopular lo que voy a decir, quitándoles el móvil. Es decir, realmente necesitan conectar con ellos Ya. mismos, necesitan evitar distractores, necesitan
evitar, ¿no? Que el algoritmo les siga distrayendo con reels, ¿no? Que retroalimentan lo que les ha parecido gracioso e interesante, pero que en realidad no tiene por qué siquiera estar alineado con lo que ellos quieren hacer, ¿no? Aburrirse es muy importante porque te Ok. permite conectar y pensar y conocerte. Con lo cual, paseando, pensando, meditando, es decir, de alguna forma, evitando esas distracciones, que es una pena, ¿no? Porque al final yo creo que la infancia y sobre todo la adolescencia, que es una época de transición y de cambio, nos debería permitir a tener momentos con uno mismo, ¿no? Y realmente la mayoría de los jóvenes no se lo permiten, ¿no? Porque cuando Sí, tienen un rato aburrido, ¿qué hacen? agarran el móvil. Sacan el teléfono, lo Así siguiente, ¿no? es. Sacan el celular, el móvil, para de alguna forma, ¿no? Empezar a hacer scroll y demás. No, no pasa nada. Tienes un ratito en la pelada de autobús o vete dando un paseo sin necesidad de ponerte unos AirPods para escuchar un poco de música o el podcast de no sé quién, ¿no? Bueno, ese podcast tuyo sí tienen que escuchar, pero los demás no hace falta, ¿no? Wow, yo que tengo una hija adolescente me siento tan conectada. Es todo un reto diario. Cada día que pasa es un reto diferente, pero sí, Sin duda, entonces, la y es tecnología. difícil porque Sí, entiendo que eso es luchar contra los elementos, es decir, sí, en qué sí, momento tienen tiempo para aburrirse, en ese aburrimiento que empieza a generar esa deriva en el pensamiento, esa asociación de ideas, esa claro. reflexión sin propósito, simplemente pienso, ¿no? Y empezar a darle vueltas. Porque la mayoría, y estoy convencido que la mayoría de la gente que nos escuche, la mayoría o las mejores ideas que solemos tener, las solemos tener de repente paseando, eureka, ¿no? Es como Newton y la Ujú. manzana, ¿no? De repente se para, se relaja, se cae la manzana y caramba, ¿no? Entonces, a partir de aquí ese es un poco el planteamiento, ¿no? Es decir, tener tiempo para... No, porque nuestro cerebro sigue pensando, nuestro sistema reticular ascendente sigue procesando información, pero procesamos otra información de otra forma, a otro nivel de conciencia, que nos va a permitir identificar mucho mejor ese propósito. Y Me eso es encanta. clave. Y nosotros lo Claro. vemos mucho, ¿no? Yo veo muchos adolescentes que están acabando su época escolar y no saben qué quieren estudiar después. Y entonces le digo, no pienses que quieres estudiar, piensa qué quieres hacer, porque lo que vas a estudiar debería ser el medio para llegar a eso que tú quieras, ¿no? No el fin en sí mismo, ¿no? Hombre, es algo que en mi caso, quieres hacer medicina, pues quiero ser médico, está claro que quiero estudiar medicina, ¿no? Pero piensa, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál te gustaría que fuera el propósito? Y luego otra cosa que es muy importante, es decir, no lo sé, no importa, oriéntalo, es decir, porque al final esto no lo vamos a tallar en piedra, es decir, tú puedes empezar por aquí y luego cambiar, ir, como decíamos antes, recalculando el camino hasta que lo encuentres, no pasa nada. Y es parte de la vida, y a lo mejor tu propósito a los 20 no se No es parece igual. demasiado a los Claro, 30 y no tiene nada que ver con el de los 50, ¿no? Así que de alguna forma tú puedes ir recalculando, pero siempre buscando esa idea de alinear lo que pienso con lo que hago y lo que siento. claro, yo creo que esa es la base. Entonces, incluso adultos o jóvenes, tener ese propósito claro. Creo que es lo que nos va a dar automotivación, es lo que nos hace actuar el día a día y Y es un alinear. reto, y es un reto Claro. complejo, porque al Es que yo final, ahora mismo pienso, ¿cómo, qué características debe tener ese propósito para decir si va alineado a lo que siento, a lo que estoy pensando y a lo que estoy haciendo? Mm, pero si el propósito, fíjate, no tiene que ser un salvar el mundo, ¿no? A veces el claro. propósito puede ser cuidar a un familiar enfermo. Muy Entonces, a bien. partir de aquí, si lo tienes claro, pues oye, ya alineas todo en ese propósito y de repente ya te das cuenta de que todas tus acciones van alineadas con ese Ujú, propósito, con lo cual no te genera ningún tipo de emoción que no te encaje. Es decir, o al revés, ¿no? Es decir, oye, mi propósito es, pues, no lo sé, me da igual, ¿no? Es decir, en realidad lo que tienes es que tener claro porque en el momento que lo tienes claro, nuestro cerebro, una de las cosas que yo repito mucho, si encuentra un para qué, terminará encontrando un cómo. Es decir, al final esa es la clave. Es decir, el problema es que muchas veces, como el para qué no está claro, el cómo es irrelevante. claro. Wow, o sea, esto es para mí el resumen de toda la conversación. Estar claro en ese para qué. Y una vez que lo tengamos, el cómo lo vamos a hacer va porque sí. Todos nuestros pasos Mm. van a ir Va a ser alineados. mucho más fácil encontrarlo porque además Ujú, muchas veces el cómo va a requerir un esfuerzo, va a requerir claro, un sacrificio, va a requerir entrenar la resiliencia, ¿no? Y todo eso que es importante, si tenemos claro que está alineado con nuestro propósito, será infinitamente más fácil. Si no, el esfuerzo, pues de repente no le contamos sentido al esfuerzo, será difícil sostener. así es. Doctor, ha sido un placer conversar con usted. Gracias por estas perlas de sabiduría que compartió con nosotros en este espacio. Yo lo sigo, me encanta todo lo que comparte a través de las redes sociales. Siempre es muy, muy clave
y sin hablar de más, sino lo necesario. Yo creo que es lo que me atrapó y lo conocí así. Quisiera que todas las personas pudieran tener su libro y quiero que deje sus redes sociales en este momento, las coordenadas para poderlo adquirir y un mensaje final para esas personas que vieron este episodio. Bueno, pues mis coordenadas bueno, son fáciles, son arroba drjquintero, dr doctor J de Javier y Quintero, drj Quintero, todo junto. Bien, Y ahí me encontrarán en las redes, en Instagram y tal. Bueno, en LinkedIn es diferente, es Javier Quintero, es más fácil. Eh, mensaje final. Bueno, pues yo creo que hay que intentar encontrar ese propósito. De verdad que yo creo que una vez que lo tenemos claro y de repente eso va a tener todo mucho más sentido. Es decir, el propósito en la vida nos permite sostenerlo prácticamente todo, ¿no? La gente piensa, no, pero ¿cómo puedo ser feliz en determinadas condiciones? Si el propósito está alineado, las condiciones son irrelevantes, ¿no? Decía la doctora Ligomisky que solamente el 50% de nuestra felicidad tiene que ver con la genética, el 10% tiene que ver con las circunstancias, el 40% tiene que ver con nosotros, con la actitud, con esa capacidad de alinear el propósito. Y me preguntabas por mi libro. Mi libro lo tienen en casi todas las plataformas, en Amazon, en la bien. Casa del Libro, en el FNAC, es decir, las grandes plataformas lo tienen disponible. Entiendo que la gente que me vea desde Venezuela, pues a través del ebook, porque creo que en Venezuela no está Sí, disponible. Me dijeron el otro día, ¿no? Que cómo lo podían conseguir en Venezuela. Al final yo creo que básicamente es el ebook que sí que está disponible en Amazon y en la mayoría de las plataformas y se llama ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. cada vez que diga cómo estás, lo voy a recordar, doctor. Fíjate que yo hago muchos talleres con Ujú. corporaciones, con empresas y demás, y el otro día me pasó una cosa muy graciosa, ¿no? Ajá, Porque me encontré en un supermercado con una persona que yo no conocía, porque estas cosas de las redes lo que tienen es que ya, le había dado un webinar vía online, pero él, claro, él me había visto a mí, yo a él pues, no le no había visto. tanto. Y entonces me saluda y tal, oh, discúlpeme, doctor Quintero, tal, pero es que me ha encantado, que bueno, fenomenal. Mire, una cosa que ocurre desde que hicimos el webinar con usted es que cuando nos preguntamos cómo estás en la oficina, lo siguiente que aparece es una sonrisa. Entonces, aunque solo sea por eso, me mereció Ya, la pena, ¿no? Es decir, porque de claro, repente, ¿no? Esa idea también de sonríe, como digo yo, sonríe, es gratis y al otro le estás transmitiendo felicidad, con lo cual sí, no será mucha, pero bueno, pero desde luego es bastante mejor que este mundo complejo de ruido, de ideas total. negativas, pues sin duda alguna esta situación que me pareció divertida, ¿no? Es decir, que de repente, bueno, me preguntaran en un supermercado o tal, y me dijera, no, doctor, mira, o sea, ahora en la empresa, cada vez que nos preguntaba a alguien, ¿cómo estás? Lo siguiente que surge en el otro lado es una sonrisa, ¿no? Pues mira, Qué he bonito conseguido, he ese conseguido legado. mi granito de arena en la felicidad de los demás. Me ha encantado, doctor. Lo felicito y voy alineado completamente. El lema de este programa es sonreír y ser feliz porque la vida es hoy. Y si yo amanezco y a pesar de las adversidades sonrío, esa curva endereza todo mi día sin dudar alguna. Gracias por Gracias a ti, compartirlo con Adriana. nosotros. Ha sido un placer conversar con usted. Que tenga feliz vida, feliz día y seguimos nosotros viéndonos en un próximo episodio. Cuídese mucho. Encantado. Chao, doctor. Feliz Bye día. bye. Bye. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.